Bienvenido a tu podcast Biotech Dental. Aquí aprenderemos de odontología restauradora un artículo a la vez. Lo platicaré para ti y resolveré cualquier duda que tengas y me hagas llegar a través de tus comentarios. Quiero que este conocimiento llegue a muchos colegas, cada día a más. Compártelo con tus amigos y así juntos mejoraremos como profesionales de la salud dental en bienestar de nuestro amado paciente. El artículo que discutiremos el día de hoy fue escrito por los doctores Pascal Mañé, T. Celazani, N. A. Carvalho, T. Johnson y A. A. de Belcury en el Journal de Operative Dentistry y fue aceptado para su publicación el 7 de diciembre del 2016. Su título es El efecto de férula domina sobre el uso de un poste de fibra cuando se restauran incisivos tratados endodónticamente. Un estudio in vitro. Relevancia clínica de este estudio. No es necesario el uso de un poste para la restauración de incisivos desvitalizados con efecto férula. El tiempo adicional, los materiales y el riesgo involucrados en la colocación del poste no proporcionan un aumento en la resistencia mecánica. La colocación del poste se puede relacionar con irrecuperabilidad. Resumen, el objetivo de este estudio fue investigar la restauración de incisivos rotos tratados endodónticamente con el efecto férula, utilizando coronas de vitrocerámicas unidas a muñones de resina compuesta con o sin un poste de fibra de vidrio. También se incluyó un grupo sin efecto férula con poste para su comparación. Materiales y métodos. Fueron restaurados 30 incisivos bovinos descoronados y tratados endodónticamente con un efecto férula de 2 milímetros, con una reconstrucción directa utilizando una resina compuesta directa nanohíbrida con o sin un poste reforzado con fibra de vidrio. Se restauró un grupo adicional de 15 dientes sin efecto férula con reconstrucción y un poste de fibra. Todos los dientes se prepararon para recibir coronas de vitrocerámica adheridas y se sometieron a una prueba de fatiga acelerada. Se aplicó una carga isométrica cíclica al borde incisal con un ángulo de 308 grados y una frecuencia de 5 Hz, comenzando con una carga de 100 Newton. Se aplicó un aumento de carga de 100 Newton cada 15.000 ciclos. Las muestras se cargaron hasta el fallo o hasta un máximo de 1000 Newton. Los grupos se compararon utilizando un análisis de supervivencia de Kaplan-Meier. Resultados. Ninguno de los especímenes probados soportó los 140.000 ciclos de carga. Los especímenes con poste pero sin férula se vieron afectados por un fenómeno de falla inicial, un amplio espacio en el margen lingual entre el montaje de la corona y la raíz. Hubo una diferencia significativa en la media de ciclos sobrevividos entre los grupos con efecto férula y el grupo sin efecto férula. La adición de un poste de fibra no fue significativa en presencia del efecto férula. En ambos grupos con postes, el 100% de las fallas fueron irreparables. El grupo sin poste tuvo un 47% de fallas restaurables y posiblemente restaurables. Conclusiones. La supervivencia de los incisivos desvitalizados rotos mejoró con la presencia del efecto férula, pero no con el poste reforzado con fibra. Los postes de fibra siempre fueron perjudiciales para el modo de falla y no pudieron compensar la ausencia del efecto férula. Introducción. La restauración de incisivos severamente dañados y tratados con endodoncia es un gran desafío en la práctica diaria. Los dientes tratados con endodoncia tienen propiedades mecánicas significativamente diferentes en comparación con los dientes vitales. Las principales modificaciones en la biomecánica del diente son atribuibles a la pérdida de tejido después de una lesión de caries, fractura o preparación de la cavidad, incluida la cavidad de acceso a la terapia endodóntica. Existe un acuerdo general de que el efecto férula es el factor mecánico más importante para la resistencia de incisivos severamente dañados y tratados con endodoncia. La presencia de un efecto férula adecuado disminuye el impacto del sistema de poste y muñón, los agentes de cementación y la restauración final sobre el desempeño de los dientes restaurados endodónticamente. Los dientes preparados con un efecto férula tienen tendencia a fallar de un modo más favorable. La cantidad sugerida de efecto férula varía de 1 milímetro a 1.5 hasta, en algunos artículos, 2 milímetros.
La resistencia parece aumentar significativamente con una mayor altura del efecto férula y se puede esperar un mejor pronóstico si el efecto férula es circunferencial. Tradicionalmente, los postes directos se utilizan para retener los muñones adhesivos en incisivos severamente dañados y tratados endodónticamente. Por lo tanto, los estudios sobre estos incisivos generalmente comparan diferentes tipos de métodos de construcción que generalmente incluyen poste. Cuando se decide utilizar un poste directo, los postes reforzados con fibra de vidrio parecen tener muchos beneficios: adhesión, flexibilidad similar al diente, estética, etc. Sin embargo, a pesar de todos los beneficios de los postes de fibra, su selección e indicación aún no se comprende completamente. Publicaciones anteriores han informado de la pérdida de retención como una de las principales formas de falla de los postes de fibra de vidrio cementados con cementos de resina. Además, la preparación de un canal de acceso, la ampliación del canal durante los procedimientos de endodoncia y el uso de productos químicos específicos, así como la colocación del poste en sí, reducen significativamente la resistencia de los dientes. En los dientes posteriores ya se han demostrado que la colocación de un poste no mejora significativamente la resistencia a la fractura en comparación con el núcleo de resina compuesta sin características de retención adicionales. Siempre que se utiliza un poste, se esperan menos fracturas restaurables. Incluso se demostró la inutilidad de un poste en premolares, usando una resina compuesta restauradora y un adhesivo clásico probado. Pereira y otros demostraron la importancia del efecto férula en los caninos, mientras que Lima y otros demostraron la inutilidad de los postes en los incisivos. Sin embargo, ambos estudios utilizaron un experimento de carga única hasta el fallo y coronas de metal. La inserción de poste para dientes que muestran una pérdida menor de sustancia debe reconsiderarse críticamente. Por lo tanto, todavía hay una falla de información científica sobre la restauración de incisivos severamente dañados y tratados con endodoncia con coronas cerámicas cementadas. El progreso de la unión adentina y el llamado enfoque biomimético han desencadenado nuevas formas de restaurar incisivos severamente dañados y tratados con endodoncia, utilizando coronas cerámicas adhesivas, y se ha vuelto más aceptable restaurar incisivos severamente dañados y tratados con endodoncia con una gran pérdida de estructura coronaria sin un poste. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue investigar la restauración de incisivo severamente dañado y con tratamiento de endodoncia con un efecto férula, utilizando coronas de vitrocerámica adheridas a muñones de resina compuesta con o sin un poste de fibra. También se incluyó un grupo sin efecto férula, pero con un poste de fibra para comparación. Las hipótesis nulas fueron que 1. El uso de un poste de fibra y 2. La presencia de un efecto férula no influirían en la resistencia a la factiva acelerada de incisivos severamente dañados y tratados con endodoncia, y que 3. La presencia de un poste de fibra no afectaría el modo de falla del incisivo severamente dañado y tratado con endodoncia restaurado probado en este estudio. Materiales y métodos. Preparación del diente. 45 incisivos bovinos con dimensiones y espacio pulpar similares fueron seleccionados y almacenados en una solución saturada de timol. El tamaño de la muestra se determinó mediante un estudio piloto, sin realizar un análisis de potencia, siguiendo diseños experimentales similares a estudios previos. Se descoronaron todos los dientes hasta 15 milímetros, grupo con efecto férula, o 13 milímetros, grupo sin efecto férula, desde el ápice, y posteriormente se separaron en 3 grupos: efecto férula con poste de fibra y muñón de resina, efecto férula y reconstrucción directa del muñón de resina, o no efecto férula con poste de fibra y reconstrucción del muñón de resina. Los especímenes se montaron en un dispositivo de posicionamiento especial con resina acrílica, incrustando 11.5 milímetros de la raíz. Tratamiento de endodoncia. Se siguió un protocolo de endodoncia quimiomecánico estándar con irrigantes ideales. Los canales se instrumentaron con instrumentos rotatorios K3XF y la descripción del protocolo se encuentra publicado en el artículo utilizado como referencia. Preparación del conducto radicular y efecto férula interno. Para los grupos de postes, la gutapercha se extrajo 8 milímetros de profundidad en la cámara pulpar desde el límite cervical con un taladro piloto tamaño número 3.
utilizando una pieza de mano de 1000 a 2000 revoluciones por minuto. Para todos los grupos se preparó un efecto férula interno en forma de caja, utilizando una fresa de forma cónica a 4 milímetros de profundidad del límite cervical de la preparación de la corona. Preparación de grupos con poste. Los espacios del poste se prepararon con brocas para post diseñadas específicamente para postes para post número 6 de 1.5 milímetros de diámetro. Con un disco de corte se eliminó la porción apical de los postes para obtener una longitud de 11 milímetros. 8 milímetros por debajo y 3 milímetros por encima del límite cervical de la preparación de la corona. Antes del procedimiento de cementación, los postes se limpiaron con alcohol y se secaron al aire. Las paredes del espacio del poste se cubrieron ligeramente con cemento y se insertó el poste. Se limpiaron los excesos de cemento, dejando 4 milímetros de altura del poste en el cemento. El sistema de cemento se fotopolimerizó durante 40 segundos. Después de la cementación del poste, las paredes de dentina expuestas y el poste se arenaron con polvo de óxido de aluminio silicatado de 30 micras. Se aplicó silano a la cabeza del poste y se secó al aire. Para la unión de la dentina se utilizó ácido fosfórico al 35% para grabar durante 10 segundos. Las paredes de la dentina y el poste se enjuagaron y se secaron suavemente, seguido de la aplicación del sistema adhesivo y la fotopolimerización durante 40 segundos. Todas las reconstrucciones se obtuvieron con 5 a 6 incrementos de 2 milímetros de espesor. Cada uno se polimerizó a 1000 watts por centímetro cuadrado durante 40 segundos. Se usó una barrera de bloqueo de aire para cubrir la superficie de preparación y se llevó a cabo una polimerización adicional durante 10 segundos por superficie. Se tuvo especial cuidado en dar forma ideal a la reconstrucción para evitar más correcciones de la superficie y los márgenes de la preparación. Todas las reconstrucciones tenían 11 milímetros de altura, 4 milímetros internos y 7 milímetros por encima del límite cervical de la preparación de la corona. Preparación del grupo sin poste. Después de la preparación del efecto férula interno, se colocó una barrera de 1 milímetro de espesor, seguida de arenado, grabado de ácido de toda la dentina expuesta y la aplicación del sistema adhesivo. Se utilizaron la misma técnica de reconstrucción y los mismos materiales que para los dos grupos de postes. Diseño y fabricación de las restauraciones. Todas las coronas cerámicas adheridas se fabricaron con el sistema CAD/CAM CEREC 3. Las impresiones digitales de los dientes preparados se realizaron con CEREC BlueCam, utilizando un polvo de contraste. Los especímenes fueron equipados con una corona de grosor y anatomía estandarizados con longitud incisivo cervical de 11 milímetros y ancho mesiodistal de 9 milímetros. Todas las coronas se fresaron en cerámica de disilicato de litio utilizando el modo corona, con el bebedero ubicado en la superficie lingual. Después del fresado, las restauraciones de disilicato de litio fueron glaseadas, cristalizadas y cocidas según el protocolo del fabricante. Los pasos del diseño digital, así como la restauración final, se presentan en las figuras 4 a 6. Fijación adhesiva de las coronas. Se utilizó el cemento de resina de polimerización dual Variolink Aesthetic DC. Antes de la cementación, cada restauración fue ajustada en su respectivo diente para verificar su adaptación marginal. Todas las coronas se limpiaron con un baño ultrasónico en agua destilada, seguidos de un grabado con ácido fluorhídrico al 5% durante 20 segundos y limpieza posterior al grabado durante 1 minuto en agua destilada en un baño ultrasónico. Se aplicó silano con un microcepillo y se secó con calor a 1008 grados centígrados durante 5 minutos en un mini horno. Se arenaron las preparaciones dentales y las reconstrucciones con polvo de óxido de aluminio desilicatado de 30 micras y se recubrieron con un adhesivo universal. Luego se aplicó el Variolink Aesthetic a la superficie de ajuste de la corona y se asentó sobre el diente con aproximadamente 500 gramos de presión. Se eliminó el exceso de cemento y se procedió a la polimerización con luz 3 veces durante 20 segundos cada superficie, bucal y lingual con una luz LED. Se llevó a cabo una barrera de bloqueo de aire y una polimerización adicional durante 10 segundos por superficie. Los márgenes se terminaron con instrumentos manuales, bisturí y raspador.
Las muestras se almacenaron en agua destilada a temperatura ambiente durante un mínimo de 24 horas después de la colocación de la restauración adhesiva y luego se sometieron a pruebas de fatiga acelerada. Prueba de fatiga acelerada. Las fuerzas masticatorias se simularon en una boca artificial utilizando un sistema electrodinámico de circuito cerrado. El ciclo de masticación se simuló mediante una contracción isométrica aplicada a través de un antagonista plano de resina compuesta. La fuerza se aplicó en un ángulo palatino de 308 grados con la superficie plana en contacto con las 3/4 partes del borde incisal. La cámara de carga se llenó con agua destilada para sumergir la muestra durante la prueba. Se aplicó una carga cíclica a una frecuencia de 5 Hz, comenzando con una carga de 100 Newton, seguido de etapas de 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000 Newton, a un máximo de 15.000 ciclos por cada fuerza. Las muestras se cargaron hasta la fractura o hasta un máximo de 140.000 ciclos. Análisis. Todas las pruebas de fatiga se monitorearon usando una cámara de video macro y se registraron continuamente para determinar el modo de propagación de la grieta. Se registró el número de ciclos soportados, la carga hasta la falla y el modo de falla de cada espécimen. Después de la prueba, cada muestra fue evaluada por transiluminación y un microscopio óptico con un aumento de 10:1. Se hizo una distinción visual entre 3 modos de fractura, considerando la reparabilidad del diente, catastrófica, es decir, fractura radicular que requería extracción del diente, posiblemente reparable, es decir, falla cohesiva o adhesiva con fragmentos y daño menor, astillado o fisura de la superficie dental subyacente, o fractura reparable, es decir, falla cohesiva o adhesiva de la restauración solamente. La resistencia a la fatiga de los grupos se comparó mediante la tabla de supervivencia Kaplan-Meier. En cada intervalo de tiempo, definido por cada paso de carga, se contó el número de especímenes intactos en el intervalo y el número de especímenes que se fracturaron durante el intervalo, lo que permitió el cálculo de la probabilidad de supervivencia en cada intervalo. Se utilizó una prueba de rango logarítmico post-hoc para analizar la influencia del efecto férula, el sistema de poste y el material de reconstrucción del muñón, de la resistencia a la fractura del incisivo severamente dañado y tratado con endodoncia, a un nivel de significación del 0.05. Además, la carga de fractura y el número de ciclos en los que falló la muestra se compararon mediante un análisis de varianza ANOVA a una vía seguido de una prueba de Turkey con un nivel de significación de 0.05. Para todos los análisis estadísticos, el nivel de significancia se fijó en 95%. Los datos se analizaron con un software estadístico. Resultados. Ninguno de los especímenes soportó los 140.000 ciclos de carga. Como todos los especímenes se fracturaron, se pudo calcular la carga ciclos de fractura promedio. Durante la carga cíclica se detectaron fallas iniciales en el 81% de las muestras en el grupo sin efecto férula y el 14% y el 7% para un efecto férula con poste y un efecto férula sin poste respectivamente. El fenómeno de falla inicial se puede describir como la apertura de un amplio espacio entre el conjunto de reconstrucción, corona y la raíz. El gap siempre se localizaba en el margen lingual, debido a que la detección clínica de tales fallas iniciales parece ser cuestionable. El análisis de supervivencia se realizó tanto para la falla final como para la falla inicial. Los valores iniciales de falla se registraron revisando la imagen de movimiento de la prueba completa para cada muestra. Este capítulo es un análisis resumido del artículo utilizado como referencia. En él hacemos mención de lo que a nuestro parecer es lo más relevante. Siempre es recomendable acudir a la fuente original, ya que indudablemente este episodio está sesgado por mi opinión personal. Espero que te sea útil y una luz que te permita elegir, mediante un repaso rápido y resumido, qué artículos son aquellos que quieres estudiar con mayor profundidad. Para ello, copia el nombre del capítulo con todo y autores y búscalo en las diferentes fuentes que tienes a tu alcance.
Nos vemos en la próxima edición de este podcast. Me despido recomendándote que trates de aprender algo de todo y todo tendrá un aprendizaje para ti. Mi nombre es Mario López y soy cirujano dentista.